materiales utilizados para construir nuestras casas de madera, en un principio es la madera de pino, que es la que utilizamos, pino y abeto, es la que utilizamos para hacer las estructuras, para hacer los entramados, las vigas, las jácenas. Después, otro material importante es el tablero de OSB, que es con el que arriostramos estos entramados y hacemos el cerramiento para que el aislamiento se quede bien encajado. Y luego ya el resto pues ya son materiales de acabados. Por la parte exterior normalmente utilizamos el SATE, que es un aislamiento de fibras de madera y después un tratamiento de mortero. Y por el interior pues lo que hacemos son unas cámaras con pladur básicamente, acabado pintado, acabado con cerámica. El tiempo que tardamos en montar una casa de las nuestras de madera industrializada, pues en un principio lo que se ve aquí detrás mío, que es la envolvente, en una semana, una casa de unos 150 a 200 metros, en una semana está levantada toda la envolvente. Luego a partir de ahí pues empezamos con instalaciones y con los acabados, y entonces nos iríamos entre 4 o 6 meses máximo. El ahorro energético de nuestras casas pasivas con las casas convencionales, estamos hablando de que la carga de energía que calculamos para nuestras casas, el estándar passive sería unos 15 kilovatios. Entonces, aquí, en este caso, por ejemplo, que no se certificará, estará cerca a esa cantidad, pero una casa convencional, pues nos vamos a unas cantidades multiplicadas por 6, por ejemplo. Entonces, más o menos ahí están esas cantidades. Después también dependerá de las instalaciones que pongamos en el interior. Si ponemos una ventilación mecánica controlada, que eso siempre lo ponemos de serie, pero con intercambiador de calor, pues siempre dará un plus, que si no lo lleva. Si ponen otro tipo de instalaciones de energías renovables, pues lógicamente todo eso cuenta. Igualmente nosotros tenemos en cuenta la hermeticidad de la vivienda, es súper importante en nuestras carpinterías, y en todos los elementos que colocamos de cerramiento van todas selladas. Los desafíos que presentan las casas pasivas y cómo las podemos superar, sobre todo yo diría que es a nivel cultural de los clientes que tenemos, ¿no? De las personas que viven en nuestro país. Venimos de una cultura en la que las casas siempre se han hecho con ladrillo, con hormigón, con cemento, y pues todo lo que tiene que ver con pasivo y con industrializado, aún ya llevamos muchos años, pero todavía se nota que falta mucho por hacer, ¿no? Sobre todo pedagogía. Bueno, es una de las líneas que nosotros desde Arkima pues también lo tratamos de hacer, ¿no? No solamente a los clientes que nos vienen, sino también pues en nuestras redes sociales y páginas web. Tenemos un blog también, intentamos explicar pues todo lo que implica una construcción pasiva, de qué se trata y qué es lo que es. Los requisitos que son necesarios para construir una casa de madera industrializada son los mismos que para construir una casa de construcción tradicional. Al final hay que hacer un proyecto que se hace exactamente igual, cumpliendo el código técnico y las normativas municipales. Después, una vez que se obtiene la licencia, pues buscamos, por un lado, en nuestra fábrica hacemos toda la envolvente, que es lo que estáis viendo ahora mismo aquí detrás. Y por otro lado, pues buscamos industriales para que nos terminen de hacer todo lo que implica la obra in situ. Instalaciones, la estructura de cimentación, los acabados, revestimientos. A partir de ahí todo se hace exactamente igual que con una construcción tradicional. Y al final de obra pues también lo mismo. Se entrega el libro del edificio, se entrega toda la documentación al cliente y las llaves para entrar a vivir. No hay ninguna diferencia. Las medidas que se toman para construir una casa industrializada de madera y que tenga la durabilidad que toca, es lo mismo que para una construcción tradicional al final. Es decir, es cuestión de cumplir el código técnico de la edificación en todos sus documentos, en el estructural también. La garantía que se da de las viviendas es para una durabilidad de 50 años, que es la misma que tiene cualquier construcción. Y al resto, pues como cualquier seguro de final, pues serían 10 años la estructura, y después para las instalaciones 5 años y para los acabados 3 años. El tipo de diseño que se pueden hacer en las construcciones industrializadas de madera es el mismo que en cualquier construcción tradicional. Aquí es simplemente lo que en un principio necesita el programa de necesidades del cliente, y con ello pues intentamos siempre hacer un diseño lo más adaptado a lo que él busca. A partir de ahí se puede hacer cualquier cosa. Podemos hacer casas con una imagen muy tradicional, aunque sea de construcción prefabricada, como podemos hacer también pues otro tipo de volúmenes o de imágenes
quizás más contemporáneo. Pero al final no hay nada imposible en la construcción industrializada, se puede hacer exactamente lo mismo. Es simplemente tenerlo en cuenta a la hora del diseño para que después en el montaje pues no haya ningún problema. Los requisitos para mantener la parte pasiva en las construcciones industrializadas de madera es tan simple como, por un lado, aprovechar el entramado ligero para entrar el aislamiento. Por lo tanto, ahí ya tenemos un plus de aislamiento en el que no es necesario ampliar el grosor de los cerramientos. Esto, por ejemplo, versus la construcción tradicional, sí que es un hándicap. En una casa igual, con el mismo perímetro exterior, tendría menos superficie útil, puesto que hay que añadirle capas. En el caso de la construcción industrializada y cuando son con entramados ligeros, tenemos esta ventaja. Por otro lado, lo más importante para que consigamos el estándar pasivo es la hermeticidad. O sea, no podemos permitirnos el que tengamos intercambios energéticos entre el interior y el exterior. La ventilación en el interior de la vivienda, al ser tan estanca, sí que es imperativo el tenerle una máquina de ventilación mecánica controlada. Con esta máquina lo que nos aseguramos es de mantener unos flujos de aire que sean confortables para el usuario y que cumpla normativa. Y después también otro factor muy clave son las carpinterías. Tienen que ser unas carpinterías que tengan una transmitancia muy baja y que lógicamente también tengan una permeabilidad muy pequeña. Los servicios y garantías que se ofrecen en postventa para una casa industrializada son los mismos que cualquier construcción. Al final, nuestra constructora ofrece una garantía al cliente en el que cualquier problema que pueda haber en la vivienda, sobre todo al principio después de entregarla, pues lógicamente nos hacemos cargo. Ajustes de ventanas, cualquier posible fuga que pueda haber en alguna instalación, pues algún pequeño fallo en algún acabado. Al final siempre hay cosas que, por mucho que se revise cuando se va a entregar la obra, luego el usuario cuando realiza su mudanza, ¿no?, o lo amuebla o lo limpia, pues aparecen cosas. Al final nosotros el tiempo de respuesta es inmediato, no nos interesa tener a clientes a la espera de que vayamos a hacerles ninguna reparación. Y al final es lo que os digo, es como cualquier construcción tradicional, es cuestión de ser responsables desde el principio hasta el final, incluido después. El mantenimiento y la reparación en una casa industrializada a lo largo del tiempo es igual que una casa de construcción tradicional. Al final hay elementos de revestimiento que implican un mantenimiento más continuado y hay otros elementos como es la estructura que igualmente te olvidas. Al final eso queda oculto, ya no sé que haya algún fallo importante, pero en un principio no tiene por qué. En nuestro caso, por ejemplo, si las fachadas son de madera o hay algún elemento en madera, pues lógicamente sí que se recomienda darle algún tratamiento. Pero como es autoclave, igualmente, si al cliente no le importa que esa madera quede con esa imagen envejecida, pues al final no es necesario ni siquiera darle ningún tratamiento. Bueno, en cuanto a las capas para que la casa pueda identificarse como casa pasiva, en un principio estamos hablando pues, a nivel de hermeticidad. Evidentemente tiene que haber una parte de barreras de vapor que estén bien selladas. Después tendríamos también la capa de aislamiento, que es fundamental, en la que intentamos que sea lo más continua posible para evitar los puentes térmicos. En el caso nuestro, como jugamos con doble aislamiento en el interior del entramado, ahí tendríamos puentes térmicos en lo que es la estructura, pero por fuera, al colocarle el SATE, pues ese revestimiento es continuo y evita que ese puente térmico pues tenga unas características altas. Después también pues tendríamos la parte hemos hablado de carpinterías para cerrar todos los huecos, y que aquí pues es la carpintería fundamental, con una permeabilidad muy baja y con una transmitancia también muy baja.